Pixar no necesita presentación. El estudio fotográfico de animación nacido en 1986 cumple en este 2022 nada menos que 36 años. Una huella inconfundible marcada por obras ganadoras del premio Oscar, entre muchos otros. Es imposible entender a Walt Disney Studios sin Pixar, por lo que hoy dedicamos un espacio a esas 5 letras empapadas de gloria. Hola amantes del cine, esto es Cine en Casa. Hoy te traemos las 7 mejores películas de Pixar. Número 7. Toy Story. Si la has visto decenas de veces y tu VHS apenas funciona, no eres la única persona que lo ha hecho. Créenos, estrenada originalmente en noviembre de 1995, la cinta de John Lasseter nos habla de muchas cosas, pero una de ellas es el valor de la amistad. Además, una amistad que tanto niños como adultos podemos identificar, porque todos hemos atribuido amor a un objeto, un juguete, algo aparentemente insignificante. Toy Story da significado a muchas cosas, te habla de la pérdida y normaliza el sentimiento de heroicidad que todo niño puede sentir en algún momento. Una obra maestra que supuso un nuevo techo en el cine de animación por ordenador. Woody, Buzz Lightyear y compañía hicieron convenir la comedia con la aventura y un mensaje cautivador en tan solo 81 minutos de forma eterna. Número 6. Up. Puede que muchos ya la recordemos por su primer cuarto de hora, pero ¿cuántas películas son capaces de decir tanto en tan poco tiempo? En verdad, si Up aparece en este ranking es porque se lo merece, porque su aventura se ganó un espacio en nuestra memoria y en nuestros corazones por las formas, por lo genuino de sus personajes y porque de nuevo el equipo de Pete Docter dejó claro al mundo entero que hacer toda una película alrededor de la idea de una casa flotante no es para nada disparatado. Precisamente, si hay algo de lo que puede presumir esta cinta es de ser extremadamente creíble. Es básicamente magia. Carl Fredricksen, un héroe que no buscó serlo, pero sin el que ahora no podemos entender el significado de Pixar. La Academia premió a Up con 2 premios Oscar, tanto por mejor película animada como por mejor banda sonora. Número 5. Coco, una de las obras más recientes de Pixar, también de las más emotivas y conmovedoras. Lee Unkrich y Adrián Molina sorprendieron a propios y extraños en un 2017, marcado por contar con 2 películas de la factoría el mismo año, junto a Cars 3. Poco podemos decir de la historia de Miguel Rivera, este joven mexicano de 12 años que aspira a convertirse en músico, igual que Ernesto de la Cruz, ese ídolo de masas ya fallecido. Pero Coco no trata de eso, sino realmente del amor familiar, el legado de las enseñanzas que se traspasan en generación a generación. Una cinta aclamada tanto por su impresionante animación como por su historia, su música y el cariño que desprende a la cultura latinoamericana. Un ejemplo de cómo tratar algo tan trágico e irreversible como la muerte de la forma más tierna y aguda que podamos llegar a pensar. Salimos del cine con un nudo en la garganta, pero también con una sonrisa de oreja a oreja, de esas que disfrutas acompañado de los tuyos. Número 4. WALL-E. Qué especial, diferente y particular es WALL-E. Andrew Stanton situó en 2008 la película que continuó una racha dulce para el estudio, con películas como Ratatouille, Up y Toy Story 3, pues no podíamos dejar la historia de nuestro robot favorito fuera de esta lista. Poner los ojos en el futuro para atender el presente y sobre todo entender qué estamos haciendo con nuestro mundo. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuánto tiempo nos queda en este mundo? ¿Estamos comprometiendo la naturaleza? Stanton ya vino de dirigir Buscando a Nemo, así que la sorpresa fue moderada. Una de las virtudes de WALL-E es que su mensaje caló en el mundo entero porque presentó una realidad trasladable a prácticamente cualquier sociedad desarrollada. El consumismo, el desgaste medioambiental y la acumulación de basura no son invisibles. En el siglo XXIX, cuando apenas es posible vivir en condiciones normales, las consecuencias son fatales. WALL-E y la nave Eva no necesitaron recurrir al lenguaje verbal que todos conocemos, sino a una comunicación basada en el entendimiento y seguramente también el sentido común. Una aventura amena que dio lugar a todo tipo de situaciones, incluso el romance. Su premio Oscar a la mejor película de animación pareció ser más una costumbre. Ahora, pasado el tiempo,
valoramos la importancia que tuvo en el devenir de Pixar a nivel creativo. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campana de notificaciones para más contenido. Número 3. Monstruos S.A. Es pensar en esta película y ponerse a reír. El carisma de los personajes y la personalidad en especial de Mike y Sully es descomunal. La premisa es tan sencilla y apasionante, que por muchos años que pasen, y ya van 20, los 90 minutos que dura se pasan volando. Monstruópolis es una realidad paralela en la que los monstruos viven ajenos al de los humanos. Sin embargo, en la empresa Monster Inc. se dedican a asustar a los niños del mundo real para obtener energía con la que poder suministrar la energía de su ciudad. Así es, si Monstruos S.A. tuviese un videojuego, encajaría con el sigilo, las plataformas, la acción y el humor, como en Disney Infinity. Divertidísima, con un ritmo que no baja un ápice en toda la cinta y que construye, entre tanto susto y tanta risa, una historia verdaderamente auténtica, como muchas de las cintas de Pixar. Su secuela no estuvo a la altura de la original, así que seguramente la mayoría de los aficionados no tenemos problema en acudir a esta cuando queremos visitar de nuevo a estos protagonistas. Número 2. Los Increíbles. Antes de que Marvel llegase para hacer historia en el universo cinematográfico de Marvel, Los Increíbles se ganó por méritos propios ser una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. Y sigue siendo, ¿verdad? Brad Bird escribió y dirigió una película donde el superhéroe no fue uno, sino toda la familia. También el recién nacido de la casa, y sí, como bien describen los Marvel, DC y compañía, se trata de una familia normal, con la angustia y la ansiedad que provocan tener que vivir rodeados de superpoderes. Con lo bueno y lo malo, Los Increíbles trató con naturalidad lo excepcional. Desmitificó la figura del héroe y nos contó una misión secreta que nos hizo levantarnos de la silla. La familia Parr se vio envuelta en un universo ficticio repleto de posibilidades, incluso para ser adaptado a otras manifestaciones culturales como los cómics o los videojuegos. Quizá uno de los motivos por los que funcionó es que no necesitó alardear de su grandeza, sino que se presentó con honestidad y caló hondo en todo tipo de culturas y formas de pensar. Valores como el amor familiar, el sacrificio y la responsabilidad son cosas que no faltan en Los Increíbles. Igual de disfrutable hoy que hace 2 décadas. Número 1. Soul. La última en llegar es una inteligente película que puede despertar todo tipo de opiniones dependiendo de tu estado de ánimo y tu deseo por conectar con el mensaje. Hay quienes dicen que es demasiado adulta, y quizá así es, pero es que Pixar siempre ha querido dar ese trasfondo a sus cintas. Esta vez queda más claro, porque ¿acaso te has preguntado alguna vez el porqué de tus intereses, de tus sueños o de tus pasiones? Y si mueres mañana, quedarte a mitad de camino de forma irreversible. Soul quiere que valores el pasado para que goces cada minuto del presente. El futuro está lejos, por eso hay que aprovechar cada instante y dejarse llevar. Su banda sonora, galardonada con un premio Oscar, al igual que por ser la mejor película de animación del 2020, ponen de manifiesto una vez más que las cintas de animación también pueden destacar por otros aspectos. Soul se tiene que escuchar. He ahí donde reside parte de su esencia, sumada a unas situaciones muy simbólicas y abstractas que para sorpresa de muy pocos te pueden poner los pelos de punta. Recomendada para gente despierta. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que te suscribas, le des like y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!